Soy Olivia Michei, tengo 32 años y he pasado 5 años construyendo mi empresa tecnológica en silencio mientras mi familia creía que estaba desperdiciando mi potencial. Esta noche, en la cena de compromiso de mi hermano, su prometida me reconoció como la fundadora de la aplicación que su empresa adquirió por millones. La cara de mis padres cuando susurró: "Espera, eres la fundadora de Nextech". Ese momento valió la pena cada cena navideña en la que dudaron de mí. Mi hermano sigue con la boca abierta. Si ves esto desde una perspectiva donde tus sueños se desvanecen, dale a me gusta y suscríbete abajo. Crecer en Highland Park, un suburbio prístino al norte de Chicago, significó vivir bajo ciertas expectativas. Mi padre, Richard Michei, no era solo cirujano, era el cirujano al que otros médicos consultaban cuando los casos se complicaban. Mi madre, Diana, dominaba los tribunales como abogada corporativa y nunca perdió un caso. Y luego estaba mi hermano, Jason, 4 años mayor y el primogénito perfecto que siguió el camino de nuestro padre hacia la medicina sin un solo tropiezo. Nuestra casa era hermosa, pero evaluativa. La mesa no era solo para comer, sino para informar los logros. Mamá empezaba casi todas las noches con: ¿qué lograron hoy? Jason siempre tenía algo impresionante: calificaciones perfectas, victorias en la feria de ciencias, horas de voluntariado en hospitales prestigiosos. Cuando llegaba mi turno, mis respuestas nunca estaban a la altura. Creé una página web por diversión, anuncié una vez a los 15 años, genuinamente orgullosa de haber aprendido HTML y CSS por mi cuenta en un fin de semana. «Qué bien, cariño», respondió mamá con esa sonrisa particular que no le llegaba a los ojos. ¿Pero no deberías concentrarte en la preparación de tu equipo de debate? Las universidades buscan compromisos constantes, no aficiones. Papá asentía, girándose para preguntarle a Jason sobre su proyecto de biología avanzada. El mensaje era claro: las computadoras eran juguetes, los verdaderos logros se alcanzaban en quirófanos y juzgados. Mi habitación se convirtió en mi santuario, donde podía sumergirme en lenguajes de programación y foros tecnológicos sin ser juzgada. Mientras que las paredes de Jason exhibían premios académicos enmarcados, las mías tenían impresiones de código y bocetos de interfaces de aplicaciones. Me quedaba despierta hasta las 2 de la madrugada aprendiendo Python y JavaScript, y luego me arrastraba por la clase de química al día siguiente. Mis padres no se daban cuenta de mi agotamiento, a menos que afectara mis notas. A los 16 años, desarrollé un programa que me ayudó a organizar la gran recaudación de fondos anual de mi universidad. La coordinadora del evento, la señora Winters, se quedó atónita cuando mi software les redujo el tiempo de planificación a la mitad. Su hija tiene un talento extraordinario, les dijo a mis padres en una función escolar. Oh, Olivia tiene muchos intereses, respondió mamá diplomáticamente, pero nos estamos centrando en que tenga listos los prerequisitos para la Facultad de Derecho. Ni siquiera planeaba solicitar plaza en la Facultad de Derecho, pero ya habían decidido mi futuro. La competición regional de programación durante mi penúltimo año marcó un punto de inflexión. Tras meses de preparación, clasifiqué para la final con un sistema de gestión de inventario que había creado. La competición cayó el mismo sábado. Como la celebración de la aceptación de Jason en la Facultad de Medicina, lo sentimos mucho. Cariño, dijo mamá, sin parecer especialmente apenada. Pero tu hermano trabajó toda su vida para esto. ¿Lo entiendes, verdad? Quizás la próxima vez competí sola, la única estudiante sin apoyo familiar, y gané el primer lugar. Los jueces, ingenieros de software profesionales, me dijeron que tenía un talento natural y una visión que superaba mi edad. Llegué a casa con mi trofeo en la mano y encontré la casa llena de familiares celebrando a Jason. Mi logro merecía un rápido «qué bien, cariño», de papá antes de que volviera a brindar por mi hermano. Esa noche, tomé una decisión: triunfaría en mis propios términos, sin su aprobación. Construiría algo que no pudieran descartar ni minimizar, algo que los obligara a verme. El último año de secundaria me trajo solicitudes para la universidad y la presión de mis padres para que solicitara plaza en universidades de la Ivy League con sólidos programas de pregrado en Derecho. En cambio, solicité plaza en universidades estatales con excelentes departamentos de informática.
Cuando me aceptaron en Illinois Tech, junto con su generosa beca al mérito, mis padres reaccionaron como si hubiera anunciado mis planes de unirme al circo. Estás desperdiciando tu potencial, dijo papá, con una decepción evidente en cada sílaba. Tus calificaciones en los exámenes podrían llevarte a Yale para estudiar informática. Mamá cuestionó, alzando la voz, ese no es un campo para alguien con tus capacidades. Lo que querían decir era que ese no es un campo digno de un Michei. Jason, de vuelta en casa después de su primer año de medicina, intentó mediar con su estilo bien intencionado pero condescendiente. Quizás solo sea una etapa, mamá. Deja que se desahogue antes de ir a derecho. Me fui a la universidad ese otoño con las expectativas de mis padres agobiándome, pero también con una ligereza que no había sentido antes. Por fin, podía sumergirme en lo que amaba sin ser juzgada constantemente. Lo que mi familia llamaba fracaso, yo lo reconocí como el primer paso para encontrar mi propio camino. La universidad fue una liberación. En Illinois Tech, no era la hija que desperdiciaba su potencial en videojuegos, era Olivia, la estudiante a la que los profesores destacaban por sus enfoques innovadores a los retos de la programación. Por primera vez, me encontré rodeada de personas que hablaban mi mismo idioma y valoraban lo que podía hacer. Durante segundo año, conocí a Emma Rodríguez en mi clase de programación avanzada. Mientras la mayoría de los estudiantes tuvieron dificultades con el proyecto final, Emma y yo lo terminamos en la mitad del tiempo asignado y añadimos funciones adicionales solo por diversión. Empezamos a tomar un café después de clase, quedándonos hasta que cerraba la cafetería del campus, hablando de tecnología y su potencial sin explotar. El sistema sanitario está roto, dijo Emma una noche, con su portátil abierto en un artículo sobre fallos en la comunicación médica. Su madre había recibido 3 diagnósticos erróneos antes de recibir finalmente el tratamiento adecuado para el lupus. Los médicos pueden hacer milagros, pero no pueden comunicarse eficazmente entre sí ni con sus pacientes. Esa conversación desencadenó algo. Durante la semana siguiente, esbozamos ideas en servilletas y pizarras. Bars imaginaba una plataforma que revolucionaría el flujo de información médica entre profesionales sanitarios y pacientes. Al final del semestre, teníamos la estructura de lo que finalmente sería. Las siguientes vacaciones de verano significaban volver a casa, donde nada había cambiado. En las reuniones familiares, la primera pregunta que le hacían a Jason era sobre su residencia médica. La primera pregunta que me hacían a mí era cuándo iba a cambiar de carrera. Empecé a dar respuestas vagas sobre estudiar tecnología, lo que permitió que las conversaciones avanzaran rápidamente. Las computadoras se están poniendo de moda, decía mi tío con un gesto de desdén. Seguro que encuentras un trabajo básico cuando te gradúes, tal vez soporte técnico. Lo que no sabían era que Emma y yo pasábamos cada momento libre construyendo nuestro prototipo. Trabajábamos desde el garaje de sus padres en Chicago, un espacio que nos despejaron generosamente. Su familia nos traía sándwiches y nos preguntaba sobre nuestro progreso. El contraste con mi propia familia era innegable. Para el penúltimo año, ya teníamos una versión beta funcional. Participamos en concursos de emprendimiento y ganamos suficientes premios como para solicitar patentes y constituir nuestra empresa. Un profesor nos puso en contacto con la doctora Harriet Chin, una administradora hospitalaria frustrada que se convirtió en nuestra primera asesora, con el tiempo, en nuestra primera clienta. Esto podría transformar los resultados de los pacientes, nos dijo la doctora Chin después de ver nuestra demostración. ¿Cuándo podremos implementar un programa piloto? Mientras tanto, en la cena de acción de gracias de mi último año, mi padre me acorraló junto a la mesa de postres. Diana y yo hemos estado hablando, dijo, usando el nombre de mi madre de esa forma que indicaba un frente paterno unido. Nos preocupan tus perspectivas laborales. Jason puede ayudarte a conseguir un puesto administrativo en su hospital, algo estable mientras te organizas. Respiré hondo. De hecho, estoy trabajando en montar un negocio. Su risa no era cruel, solo incrédula. Un negocio. Olivia, habla en serio. Necesitas experiencia antes de poder pensar en emprender. Consigue un trabajo de verdad primero. Esa fue la última vez que intenté compartir mi vida profesional con mi familia.
Me dolió demasiado que algo en lo que había puesto todo mi corazón se considerara una fantasía infantil. Emma y yo nos graduamos y nos mudamos a un pequeño apartamento en el South Loop de Chicago. Vivíamos de ramen y café, programando hasta que nos ardían los ojos, haciendo trabajos extra creando páginas web para pagar el alquiler. Nuestra primera oficina fue un escritorio en una esquina de un espacio de coworking que apenas podíamos permitirnos. Después, TE fue ganando terreno poco a poco. Una pequeña inversión ángel de uno de los jueces de nuestro concurso nos permitió contratar a nuestro primer empleado, un brillante desarrollador llamado Tyler. Conseguimos un contrato con un centro médico regional, y luego otro con una red de clínicas ambulatorias. Cuando llamaba a casa, las conversaciones eran superficiales. El trabajo va bien, decía cuando me preguntaban. Nunca me presionaron para que me contara más detalles, asumiendo que, bien, significaba que me las arreglaba con un puesto de soporte técnico básico. En Navidad de ese año, Jason anunció su compromiso con una representante de venta farmacéutica. Mis padres sonreían de orgullo mientras sus familiares preguntaban por los planes de boda. Más tarde, mi madre me encontró sola en la cocina. «¿Sabes, Olivia?», dijo, llenándose la copa de vino, «Mark, el amigo de Jason, está soltero. Está terminando su residencia en neurología. Podría organizar una presentación». El mensaje era claro, al menos podía casarme con el éxito si no podía lograrlo yo misma. Lo que mi familia no vio fue que nuestra base de usuarios crecía exponencialmente, que los hospitales reportaban menos errores y una mayor satisfacción de los pacientes, y que las revistas médicas empezaban a notar el impacto de nuestra plataforma. «Tenemos que hablar de escalar», dijo Emma una mañana, extendiendo invitaciones a reuniones con inversores sobre nuestro escritorio. «No podemos satisfacer la demanda». Para cuando cumplí 26, Nestec tenía 30 empleados y había recaudado $5 millones en capital de riesgo. Me había mudado a un apartamento modesto pero bonito con vistas al lago Michigan y podía permitirme pagar mis préstamos estudiantiles. Aún así, cuando visitaba a mis padres, conducía mi viejo coche de la universidad y vestía ropa sencilla, lo que les permitía mantener su narrativa sobre mi lucha. Ya no se trataba solo de demostrarles que estaban equivocados, se trataba de proteger algo valioso de quienes nunca lo habían valorado. Quería el éxito en mis propios términos, no como una concesión de que mi camino era válido. Al fin y al cabo, la distancia entre mis dos mundos crecía. En uno, era una emprendedora tecnológica en ascenso a la que las publicaciones del sector empezaban a prestar atención. En el otro, era la hija que no había alcanzado su potencial. La disonancia cognitiva a veces era abrumadora. El correo electrónico del Memorial System llegó un martes por la mañana de abril. Lo leí 3 veces antes de llamar a Emma a mi oficina. «Quieren implementar Nestec en toda su red», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. 27 hospitales en 3 estados. Emma se desplomó en la silla frente a mi escritorio. «Ese es el mayor proveedor de atención médica del Medio Oeste», terminé. Llevábamos años preparándonos para este momento, pero alcanzarlo parecía surrealista. El contrato multiplicaría por 10 nuestros ingresos y nos consolidaría como un actor importante en tecnología sanitaria. En cuestión de horas, nos llovían llamadas de otros sistemas hospitalarios interesados en lo que Memorial había visto en nosotros. Al mes siguiente, recibimos nuestra primera oferta de adquisición de una empresa tecnológica más grande, $30 millones. Emma y yo nos sentamos en una elegante sala de conferencias escuchando a ejecutivos que nos doblaban la edad de explicar por qué debíamos aceptar el dinero y trabajar para ellos. «Es una oferta generosa», dijo Emma mientras volvíamos a la oficina. «Lo es», acepté, y la rechazamos. Ambos sabíamos que Nestec valía más que dinero, se trataba de construir algo que realmente ayudara a la gente, algo que importara. No estábamos listos para ceder el control. 2 semanas después, la firma de capital riesgo Sierra Partners ofreció $30 millones por una participación minoritaria, valorando nuestra empresa en más de $100 millones. Esta vez aceptamos. La inversión nos permitiría expandirnos sin perder nuestra visión. Que solo se usara mi nombre de pila, Olivia, cofundadora y CEO.
Los artículos solían incluir la foto de Emma junto a una silueta con mi nombre. No se trataba precisamente de esconderme, sino de controlar mi narrativa. ¿No quieres reconocimiento?, preguntó Emma después de una conferencia del sector donde mantuve un perfil bajo a propósito. Te lo has ganado. Sí, admití, solo que todavía no y no de desconocidos. Lo que no podía expresar, ni siquiera a Emma, era mi complicada relación con la validación. Quería que mi familia me viera, que me viera de verdad, pero no estaba segura de poder soportar que se atribuyeran el mérito de mi éxito o lo minimizaran una vez que se volviera innegable. Necesitaba que esto fuera completamente mío antes de compartirlo. Además, había algo poderoso en construir un imperio en silencio. En los círculos tecnológicos, me estaba dando a conocer como la fundadora fantasma, la mujer brillante pero tímida ante las cámaras detrás de la revolucionaria plataforma de Nextech. El misterio solo mejoró mi reputación. El perfil en la revista TechWorld vino después. Querían fotos de ambos fundadores, pero negocié solo por la imagen nítida de Emma y por mí de espaldas, contemplando nuestra creciente oficina. El artículo elogiaba nuestra innovación y liderazgo sin profundizar en mis antecedentes, justo como yo lo deseaba. A los 28 años, era multimillonario en teoría. Compré un elegante apartamento en el centro de Chicago, pero lo mantuve minimalista y sin pretensiones. Cuando mis familiares me preguntaban por mi apartamento, lo describía vagamente como un lugar pequeño con compañeros de piso, haciéndoles creer que seguía teniendo dificultades. Mi círculo de confianza seguía siendo reducido. Emma lo sabía todo, por supuesto. Mi asistente, Kare, comprendió la situación familiar después de organizar demasiadas invitaciones rechazadas a los eventos familiares de Michelle. Mi terapeuta, la doctora Winters, me ayudó a procesar las emociones contradictorias del éxito sin reconocimiento. ¿A qué esperas?, me preguntó la doctora Winters durante una sesión. ¿Por qué sería el momento adecuado para decírselo? Consideré la pregunta seriamente. Quería que fuera tan innegable que no pudieran justificarlo, tan grande que no pudieran atribuirse el mérito ni decirme que simplemente tuve suerte. Y quería estar completamente tranquilo con la idea de no recibir nunca su aprobación. Así que si seguían sin darme la aprobación, no habría problema. El doctor Winters asintió pensativo. ¿Y trabajas por esa paz cada día?, pregunté, y así era. Construir Nextech no se trataba solo de crear tecnología innovadora, se trataba de crearme a mí mismo, al margen de las expectativas que habían definido mi infancia. No se me escapó la ironía de que mi hermano hubiera seguido los pasos de nuestro padre en la medicina, y sin embargo yo fuera quien revolucionara la atención médica. Next ya se usaba en más de 200 centros médicos de todo el país. Los estudios demostraban que reducía los errores de comunicación en un 43% y mejoraba la satisfacción del paciente en un 38%. Cada pocos meses, generalmente después de alguna reunión familiar en la que me habían criticado sutilmente, consultaba la valoración de nuestra empresa y las estadísticas de usuarios, no por vanidad, sino como recordatorio de que la validación externa no era la medida del valor. Me ayudó a mantener los pies en la tierra cuando viejas inseguridades amenazaron con resurgir. Entonces surgieron los rumores de una posible adquisición por parte de Geraise Neal Technologies, una de las empresas de software de salud más grandes del país. Su contacto inicial fue tentativo, tanteando si podríamos considerar una oferta tras rechazar varias. Hablan de un mínimo de $200 millones, dijo Emma después de un almuerzo exploratorio con su director de desarrollo. $200 millones, una cifra que sería noticia, imposible de descartar incluso para mi familia, tan centrada en los logros. Una parte de mí se preguntaba si este sería finalmente el momento de salir de las sombras, pero otra parte dudaba. ¿Estaba realmente lista para que mis mundos colisionaran? ¿Qué significaría ser vista de repente por quienes habían pasado toda una vida mirándome? No tenía mucho tiempo para considerar estas preguntas, la vida estaba a punto de forzarme la mano de la manera más inesperada. La llamada de mi madre llegó un domingo por la tarde mientras revisaba las proyecciones trimestrales. Olivia, maravillosas noticias, anunció sin preámbulos. Jason y Sofía han fijado una fecha, el fin de semana del Día del Trabajo.
Están planeando una cena de compromiso el mes que viene en Bluebird. Tendrás que despejar tu agenda. Bluebird era el restaurante con estrella Michelin más nuevo de Chicago, imposible de conseguir sin contactos o una espera de 3 meses. Claramente, Jason estaba usando sus influencias a través de sus contactos en la junta del hospital. Genial, dije, genuinamente feliz por mi hermano a pesar de nuestra complicada relación. Allí estaré. Maravilloso, la voz de mi madre adoptó un tono más crítico. Y Olivia, es un evento muy exclusivo. Quizás deberíamos ir a comprar algo apropiado. Me di cuenta de que en Navidad tu vestuario sigue siendo muy universitario. Bajé la vista hacia mi blusa de seda de diseñador y mis pantalones a medida, un conjunto que había costado más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, aunque mi madre no lo supiera. Encontraré algo apropiado, mamá. No te preocupes. Bueno, si estás segura. La duda en su voz era inconfundible. Sofía trabaja para una gran empresa tecnológica. Una mujer impresionante, con carrera ejecutiva. Todos irán vestidos para impresionar. La ironía de su preocupación casi me hizo reír. En cambio, respiré hondo. ¿En qué empresa tecnológica trabaja? Algo sobre sistemas de salud. Geraisen no sé qué, no recuerdo exactamente. Jason dice que son muy importantes en su sector. Me dio un vuelco el corazón. Geraisen Health Technologies, la empresa que negocia la adquisición de Next por cientos de millones de dólares. No podía ser casualidad. Mamá, ¿sabes el apellido de Sofía?, pregunté, intentando mantener un tono de voz informal. Winters. Sofía Winters. ¿Por qué lo preguntas? Sofía Winters, el nombre no me sonaba de nuestras conversaciones de adquisición, pero Geraisen era una empresa enorme con miles de empleados. Aún así, la conexión era inquietante. Después de colgar, llamé inmediatamente a Emma. No te lo vas a creer, dije, explicándole la situación. Mi hermano está comprometido con alguien de Geraisen. Menuda coincidencia, respondió Emma Fury. ¿Crees que complicará la adquisición? No lo sé. Pero necesito averiguar quién es antes de esa cena. Una búsqueda rápida en LinkedIn reveló que Sofía Winters era la directora de adquisiciones estratégicas de Geraisen. Sin duda, estaría involucrada en el próximo acuerdo tecnológico, probablemente liderándolo. En unas semanas, estaríamos sentados uno frente al otro en la cena de compromiso de mi hermano, donde todos creían que yo era una trabajadora de soporte técnico subempleada. El universo tenía un sentido del humor retorcido. La presión de mi familia se intensificaba a medida que se acercaba la cena. Mi madre llamó 2 veces más para preguntarme sobre mi atuendo. Mi padre dejó un mensaje de voz recordándome que llevara algo impresionante sobre mi carrera para comentarlo con los padres de Sofía, que eran personas muy talentosas. Una semana antes de la cena, recibí la llamada más dolorosa hasta la fecha. Olivia, necesito hablar de algo delicado, empezó mi madre. Su voz de abogada nunca era buena señal. Tu padre y yo estuvimos hablando con los Winters anoche. Preguntaron por ti, y bueno, Jason mencionó que estabas entre trabajos. Se me encogió el estómago. No estoy entre trabajos, mamá. Bueno, ese pequeño puesto en el servicio de asistencia informática no era precisamente algo para destacar. Jason solo intentaba suavizar las cosas. La cuestión es que el padre de Sofía conoce a alguien en Apple que podría estar contratando personal de ti de nivel inicial. ¿No es maravilloso? Por fin podríamos ayudarte a empezar una carrera profesional de verdad. El desprecio despreocupado por mi trabajo, la suposición de que necesitaba ayuda, la total falta de curiosidad por lo que había estado haciendo durante los últimos 5 años, todo me abrumó en una oleada de frustración. Mamá, agradezco la atención, pero estoy satisfecha con mi puesto actual. Mi voz sonaba tensa por la emoción contenida. No te sientas orgullosa, Olivia. Esta es una verdadera oportunidad. Todos tenemos que empezar por algún lado. Después de colgar, llamé a Rachel, mi amiga de la infancia que se había mudado recientemente de vuelta a Chicago. A diferencia de mi familia, Rachel siempre había apoyado mis ambiciones,
incluso cuando no las comprendía del todo. Con los años, se había convertido en una de las pocas personas que conocía la verdad sobre Nextech. ¿Te han preparado una entrevista de trabajo por lástima? La indignación de Rachel era justo lo que necesitaba. Mientras estás en medio de una adquisición de $200 millones. Eso es mucho, incluso para tus padres. Lo peor es que la mujer con la que se va a casar mi hermano es, literalmente, la que está negociando la compra de mi empresa, dije, riéndome de lo absurdo. Y nadie en mi familia tiene ni idea. ¿Y qué vas a hacer en esta cena? ¿Presentarte en vaqueros y sudadera como esperan, o llegar como un director ejecutivo y ver cómo se quedan boquiabiertos? Consideré la pregunta seriamente. Ninguna de las dos. Voy a ser yo misma. Sin pretensiones, sin grandes revelaciones, sin juegos, solo dignidad. Rachel arqueó las cejas. Eso es muy maduro de tu parte. 5 años de terapia bastan, respondí con una leve sonrisa. Además, ya no tengo que demostrarles nada. Si se enteran, que se enteren. No voy a esconderme, pero tampoco voy a actuar. La noche antes de la cena, la oferta final de adquisición de R. Geraisen llegó a $215 millones, con condiciones que nos mantendrían a Emma y a mí en la empresa durante al menos 3 años después de la adquisición. Estábamos oficialmente a punto de convertirnos en centimillonarios. Mientras elegía un sencillo pero elegante vestido negro para la cena, sentí una extraña calma. Pasara lo que pasara mañana por la noche, ahora sabía lo que valía, nadie podría quitármelo. El restaurante Bluebeard hacía honor a su reputación. Las lámparas de araña de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre las banquetas de terciopelo azul y las mesas decoradas con plata brillante. Una pared de ventanas daba al río Chicago, con las luces de la ciudad reflejándose en su superficie oscura. Llegué puntualmente, no lo suficientemente temprano para ayudar con los preparativos, como había sugerido mi madre, ni lo suficientemente tarde para hacer una entrada. Simplemente puntual y digna, como la empresaria que era. La anfitriona me condujo a un comedor privado donde mi familia ya se había reunido. Mi padre estaba junto a la barra en una animada conversación con un hombre mayor que supuse que era el señor Winters. Mi madre se ocupaba de las tarjetas de lugar en la larga mesa, reorganizándolas para una ingeniería social óptima. Jason me vio primero. Liv, lo lograste. Cruzó la sala y me abrazó con la confianza despreocupada de quien nunca ha cuestionado su lugar en el mundo. Ven a conocer a Sofía. Estaba de pie junto a la ventana, alta y elegante con un vestido burdeos, su cabello oscuro recogido en un sofisticado recogido. La reconocí al instante de la paje ejecutiva de Geraisen, aunque nunca la había visto en persona durante nuestras negociaciones, que se habían gestionado a través de intermediarios hasta esta etapa final. Sofía, ella es mi hermana Olivia, dijo Jason con el tono ligeramente arrepentido que siempre usaba al presentarme a sus amigos con talento. Es un placer conocerte por fin, dijo Sofía con cariño, extendiendo la mano. Jason habla de ti todo el tiempo. Me pregunté qué diría exactamente, pero sonreí y le estreché la mano. Felicidades por su compromiso. Me alegro por las dos. Mi madre apareció a mi lado. Olivia, veo que encontraste algo que ponerte. Qué bien. La pausa lo decía todo. Te hemos puesto junto a la prima Margaret, siempre te llevaste bien con ella. Traducción, me habían sentado lejos de los invitados importantes. La cena comenzó con champán y brindis. Mi padre habló primero, alzando su copa por Jason y Sofía. Por mi hijo, que nos ha hecho sentir orgullosos cada día de su vida, dijo con la voz cargada de emoción. Y por Sofía, una mujer brillante y realizada, digna de él. No podríamos haber pedido una mejor incorporación a nuestra familia. A continuación, brindó mi madre, un discurso cuidadosamente elaborado que destacó los logros de Jason, desde su primera victoria en la Feria de Ciencias hasta su reciente ascenso a jefe de residentes. Concluyó con, y ahora ha encontrado una pareja igualmente dedicada a la excelencia. Por Jason y Sofía. Al chocar las copas, noté que Sofía me miraba con el ceño ligeramente fruncido, como si intentara situarme en un contexto más allá de la hermana de Jason,
que no rendía bien. Llegó el primer plato y la conversación fluyó. Mi prima Margaret me preguntó por mi situación laboral con la delicadeza de quien pregunta por una enfermedad terminal. Trabajo en tecnología sanitaria, dije simplemente, gestión de bases de datos. No era mentira, solo una sutileza dramática. Qué bien, respondió con la misma inflexión que mi madre había usado antes. ¿Hay posibilidades de ascenso en ese campo? Antes de que pudiera responder, mi tío se inclinó sobre la mesa. Olivia, Jason nos dice que podrías tener una oportunidad para un puesto en Apple. Eso sería un gran paso adelante para ti. Tomé un sorbo de agua lentamente. La verdad es que estoy bastante satisfecho con mi trabajo actual. Mi padre me escuchó y se unió a la conversación. Olivia, no hay vergüenza en aceptar ayuda para abrirte camino en un lugar respetable. Todos queremos verte triunfar. Desde el otro lado de la mesa, noté que Sofía me miraba con más intensidad. Sus ojos empezaban a reconocerme. Olivia, dijo durante un silencio, su voz cortando el ruido ambiental, perdóname, pero ¿tu apellido es Michi? La mesa se quedó en silencio. Jason parecía confundido. Claro que sí. Es mi hermana. Sofía abrió mucho los ojos. ¿Eres Olivia Michi de Nextech? Y ahí estaba, el momento que había temido y esperado en secreto durante años. Sí, dije simplemente. Sofía dejó el tenedor con un pequeño tintineo contra la porcelana fina. Espera, eres la fundadora, la CEO. Olivia Michei, la que estamos, se detuvo, consciente de repente del público. Jason rió nervioso. Sofía, creo que estás confundiendo a Olivia con otra persona. Mi hermana trabaja en soporte técnico o algo así. No, dijo Sofía lentamente, mirándome directamente. Tu hermana es la fundadora y directora ejecutiva de Nextech, la plataforma de comunicación sanitaria que está revolucionando la atención al paciente en todo el país. La empresa que mi firma está actualmente en negociaciones finales para adquirirla por más de $200 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre se quedó paralizado con la copa de vino a medio camino de los labios. La mano de mi madre revoloteó hacia su collar de perlas. Jason se quedó boquiabierto. Es cierto, consiguió decir mi padre por fin. Lo miré fijamente. Sí, Emma Rodríguez y yo fundamos Nextech hace 6 años. Actualmente empleamos a más de 70 personas y prestamos servicios a más de 300 centros sanitarios de todo el país. ¿Pero por qué no nos lo dijiste?, preguntó mi madre, genuinamente desconcertada. Antes de que pudiera responder, Sofía continuó, su profesionalidad dio paso a un entusiasmo genuino. Su plataforma redujo los errores de medicación en el Boston General en un 62% durante el primer año. El diseño de la interfaz revolucionó la forma en que los médicos acceden a la información de los pacientes. Llevamos años intentando desarrollar algo similar, pero su solución está a años luz. Por eso estamos dispuestos a pagar un precio tan alto para adquirirlos. Mi familia me miró como si viera a un desconocido. En muchos sentidos, lo eran. ¿$200 millones? Preguntó mi padre con voz débil. Sofía asintió. La adquisición se cerrará la semana que viene, a la espera de la aprobación final. Se giró hacia mí con una sonrisa ligeramente avergonzada. No tenía ni idea de que eras la hermana de Jason. El perfil de tu empresa. Muestra a Olivia sin foto, y nuestros equipos se han estado encargando de las negociaciones. Prefiero mantener un perfil bajo, dije. La subestimación del siglo. El resto de la cena transcurrió entre preguntas impactantes y revelaciones incómodas. Familiares que me habían criticado una hora antes me pidieron consejo de inversión. Mi madre mencionó 3 veces que siempre supo que tenía un talento especial para las computadoras. Mi padre afirmó que llevaba años hablando con sus colegas sobre su hija, la emprendedora tecnológica. Jason permaneció relativamente callado, asimilando el hecho de que su hermana pequeña, con dificultades, estaba a punto de vender su empresa por una suma que eclipsaba todas sus expectativas de ingresos como médico. Durante todo el proceso, mantuve la compostura,
respondiendo las preguntas con educación, pero sin el desesperado deseo de aprobación que tanto había definido mi vida anterior. La validación que antes ansiaba ahora se sentía vacía ante su repentino orgullo oportunista. Al final de la noche, Sofía me llevó aparte. Disculpa si creé una situación incómoda. Es que estaba muy sorprendida. Sonreí con sinceridad. No te disculpes. Hacía tiempo que no lo veía. Por si sirve de algo, añadió, tu reputación en la industria es extraordinaria. Te llaman la genio fantasma. Ahora entiendo por qué mantuviste un perfil tan bajo. Al despedirnos, mi madre me agarró del brazo. Tenemos que hablar pronto, Olivia. Hablar de todo con propiedad. Asentí, sabiendo que la conversación era inevitable, pero ya no temiéndola. Mientras caminaba hacia mi coche, me sentí más ligera. El secreto que había guardado durante años por fin salía a la luz. Lo que fuera que viniera después, lo afrontaría con mis propias palabras, segura de lo que había construido. El primer mensaje llegó incluso antes de que llegara a casa de la cena. Mi madre, tenemos que hablar. Brunch mañana, en el Hotel Drake a las 11. Por la mañana, mi teléfono estaba inundado. Mis familiares recordaron de repente que siempre habían apoyado mis intereses informáticos. Unos primos que no me habían hablado en años me preguntaron sobre oportunidades de inversión. Jason envió 3 mensajes, cada uno más confuso que el anterior, que culminaron en un simple ¿por qué no me lo dijiste? Respondí solo a mis padres, aceptando un brunch. Algunas conversaciones debían tener lugar en persona. El comedor del Drake era elegante y discreto, perfecto para la difícil conversación que se avecinaba. Mis padres ya estaban sentados cuando llegué, ambos vestidos impecablemente, como si fueran a una importante reunión de negocios en lugar de un brunch familiar. Olivia, dijo mi padre con torpeza, oscilando entre su habitual saludo superficial y algo más propio de una hija que acababa de descubrir que tenía un éxito rotundo. Se decidió por un abrazo incómodo. ¿Te ves bien? Mi madre se mostró menos contenida. Cariño, tenemos mucho que hablar. He estado leyendo sobre Nextech esta mañana, los premios a la innovación, las rondas de financiación, las estadísticas de crecimiento de usuarios. ¿Por qué nos ocultas todo esto? Somos tu familia. Respiré hondo. Creo que sabes por qué. Desde luego que no, respondió mi padre. A la defensiva, siempre hemos apoyado tus intereses. El camarero llegó con el café, dándome un momento para ordenar mis ideas. Una vez que se fue, miré directamente a mis padres. Nunca te tomaste en serio mi interés por la tecnología. Cada vez que intentaba compartir mi trabajo contigo, lo descartaban como un pasatiempo, algo que desahogarme antes de encontrar una carrera de verdad. Después de un tiempo, fue más fácil dejar de intentarlo. Eso no es justo, protestó mi madre. Solo queríamos lo mejor para ti. El campo de la tecnología parecía tan incierto. Lo que querías era que siguiera un camino que comprendieras y aprobaras, corregí con suavidad. Cuando elegí algo diferente, lo trataste como un fracaso. Mi padre se inclinó hacia adelante. Siempre supimos que tenías potencial, Olivia. Solo te estábamos presionando para que sobresalieras. No, dije con firmeza. Me estabas presionando para que me conformara. Hay una diferencia. Bueno, está claro que funcionó, replicó. Mira lo que has logrado. Quizás nuestro empuje te motivó. Era justo la respuesta que temía y esperaba, atribuirse el éxito. No habían contribuido a reescribir la historia para presentarse como mentores que nos apoyaban en lugar de críticos desdeñosos. Papá, ¿recuerdas que me dijiste que buscara un trabajo de verdad en Acción de Gracias hace 5 años? ¿O que me sugeriste un puesto administrativo en el hospital de Jason porque mi propio trabajo no era viable? Mamá, ¿recuerdas haberme organizado una entrevista de trabajo por lástima la semana pasada? Mi madre tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. Estábamos preocupados por ti. Nunca compartiste ningún detalle sobre tu trabajo. ¿Cómo se suponía que íbamos a saberlo? Podrías haber preguntado, de verdad, con interés genuino,
sin esperar una respuesta que confirmara lo que ya creías de mí. La conversación continuó entre huevos Benedict y mimosas, dolorosa pero necesaria. Mi madre oscilaba entre la defensa y los intentos de reconciliación. Mi padre, fiel a su estilo, intentó mantener su autoridad insinuando que siempre había visto mi potencial oculto. Tu hermano siempre elogió tu inteligencia, comentó mi madre, como si la aprobación de Jason me legitimara retroactivamente. Sé que ambos me quieren, dije finalmente, pero el amor sin respeto ni comprensión no basta. Necesitaba que me vieras como realmente era, no como querías que fuera. Nos despedimos con planes tentativos de cenar la semana siguiente, un primer paso hacia lo que fuera que nuestra relación pudiera llegar a ser. No fue la resolución catártica de una escena de película, pero la sanación verdadera rara vez lo es. Jason apareció en mi apartamento esa noche, sin avisar. Traje vino, dijo con torpeza, sosteniendo una botella cara de Cabernet. Pensé que lo necesitaríamos. Lo abrí, algo sorprendida por su iniciativa. Mi elegante ático, con sus ventanales de suelo a techo y diseño minimalista, distaba mucho de la existencia atribulada que había imaginado para mí. Bonito lugar, dijo, mirando a su alrededor. Muy bonito. Gracias. Nos instalamos en mi sala, copas de vino en mano, con el horizonte de Chicago brillando tras las ventanas. Así que, empezó, he sido un imbécil. La confesión directa me hizo reír a carcajadas. No del todo. No, me he tragado toda esa historia de que luchas o estás perdida. O lo que sea. Nunca te pregunté sobre tu trabajo, de verdad. No, no lo hiciste, removió su vino pensativo. Creo que me gustaba ser el exitoso, el que enorgullecía a mamá y papá. Era cómodo. Su honestidad me desarmó. Esperaba excusas o la misma historia revisionista que nuestros padres habían intentado. Por si sirve de algo, continuó, lo siento, y estoy realmente impresionado por lo que has construido. Sofía no ha dejado de hablar de tu plataforma. Al parecer, eres una especie de genio. Acabo de construir algo en lo que creía, dije, algo que de verdad ayuda a la gente, como lo que intento hacer como médico. Asintió, solo que a una escala mucho mayor. Al parecer, hablamos durante horas, hablamos de verdad, quizás por primera vez como adultos. Hizo preguntas genuinas sobre Nextech, sobre los desafíos de construir una empresa desde cero. Le pregunté sobre su trabajo médico y me encontré realmente interesado en sus respuestas cuando no las presentó como evidencia de su superioridad. Al salir, se detuvo en la puerta. A Sofía le gustas mucho, ¿sabes? Le daba vergüenza invitarte a cenar, pero espera que se hagan amigos, sobre todo si van a trabajar juntos después de la adquisición. Me gustaría, dije, sorprendido de descubrir que hablaba en serio. Durante las semanas siguientes, a medida que la adquisición se acercaba a su fin, mis relaciones familiares entraron en territorio desconocido. Mis padres oscilaban entre intentos genuinos de comprender mi trabajo y comportamientos reflexivos nacidos de décadas de verme desde una perspectiva particular. Hubo almuerzos incómodos en los que mi padre intentó darme consejos de negocios y llamadas incómodas en las que mi madre me preguntó si estaba comiendo bien a pesar de mi apretada agenda de SEO. Pero también hubo momentos de conexión genuina. Mi padre pidió ver la plataforma de Nextech y escuchó atentamente mientras le explicaba sus características. Mi madre admitió que nunca había entendido bien la tecnología, pero que estaba orgullosa de lo que había creado. Pequeños pasos, pero significativos. El acontecimiento más inesperado fue el papel de Sofía en la creación de un puente entre mis mundos. Como mi futura cuñada y mi colega profesional, tenía una perspectiva única sobre la dinámica familiar de los Mitchell. Tus padres son. Lo intentan, me dijo una tarde tomando un café. Simplemente no tienen el vocabulario para esta versión del éxito. Están aprendiendo un nuevo idioma, un idioma que pareces hablar con fluidez. Observé. Ella sonrió. Crecí con padres que medían el valor por títulos académicos y profesionales. Me llevó años darme cuenta de que hay muchos caminos hacia una vida plena. Tal vez pueda ayudar a traducir un poco. Y lo hizo, educando con delicadeza a mi familia sobre la industria tecnológica,
contextualizando mis logros en términos comprensibles y, ocasionalmente, dándoles una dosis de realidad cuando recaían en viejos patrones. Sus esfuerzos no fueron siempre exitosos, pero ayudaron a facilitar la transición a nuestra nueva realidad. La adquisición se cerró a tiempo, transformando a Emma y a mí en millonarios de la noche a la mañana. El comunicado de prensa mencionaba nuestros nombres completos e incluía fotos profesionales. Mi primer reconocimiento público como cofundador de Nextech, el genio fantasma finalmente salía a la luz. 6 meses después de la cena de compromiso de mi hermano, la vida había encontrado un nuevo ritmo. La adquisición de Nextech se había cerrado con éxito y ahora dirigía la división de innovación en Horizon Health Technologies. Nuestra plataforma se estaba implementando en hospitales de 3 continentes, con Emma supervisando la expansión internacional. Mi oficina daba al río Chicago, cuyas aguas reflejaban el cambio de estaciones. Hoy, el sol primaveral brillaba en su superficie mientras terminaba una conferencia telefónica con nuestro equipo de desarrollo en Singapur. Un mensaje de Sofía interrumpió mi flujo de trabajo. Te recuerdo, cenamos en tu casa esta noche. Llevaré ese vino que te gustó. Jason dice que está haciendo el postre, así que prepárate para cupcakes de la pastelería cuando inevitablemente se le queme algo. Sonreí. Estas cenas familiares informales se habían convertido en una tradición mensual, algo que me habría parecido inimaginable hace un año. A veces mis padres se unían, a veces éramos solo nosotros 3. Pero la camaradería que se había desarrollado entre Sofía, Jason y yo era algo que atesoraba. Trabajar con Sofía había fortalecido nuestra amistad. Su enfoque directo de los negocios coincidía con el mío, y su comprensión de la dinámica familiar resultó invaluable. Entendía a mis padres de maneras que yo a veces no podía, identificando las inseguridades bajo sus comportamientos controladores. Tu padre no descartó tu carrera tecnológica porque pensara que fracasarías, comentó una vez. La descartó porque no la entendía, y Richard Michi odia no entender las cosas. Mi relación con Jason se había transformado drásticamente. Sin la jerarquía de un médico exitoso y una hermana con dificultades, descubrimos puntos en común. Ambos éramos perfeccionistas, detallistas y con un deseo genuino de mejorar la atención médica. Ahora intercambiábamos ideas en lugar de juicios. Mis padres se esforzaban, esa era la descripción más precisa. Habíamos establecido nuevos límites, mi madre ya no me ofrecía consejos no solicitados sobre mi apariencia y mi padre se esforzaba visiblemente por preguntarme sobre mi trabajo sin sugerir mejoras inmediatas. Nuestras llamadas semanales de los domingos ya no eran ejercicios de evasión, sino conversaciones reales, no siempre fáciles, pero reales al fin y al cabo. Mi madre incluso había visitado las oficinas de Nextech. Su incomodidad inicial dio paso a un orgullo genuino cuando los empleados me recibieron con evidente respeto. La sanación no fue solo externa, la adquisición me había dado la libertad de centrarme en mi propio bienestar de maneras que había descuidado durante el ajetreo de la startup. Las sesiones regulares de terapia con la doctora Winters me ayudaron a procesar las complejas emociones que rodearon el repentino reconocimiento de mi familia. Pasé años protegiéndome de sus juicios, comentó durante una sesión. Ahora esa protección ya no es necesaria. De la misma manera, pero los hábitos persisten. Está bien derribar algunos de esos muros gradualmente. Seguí su consejo no solo con la familia, sino también para construir una red de apoyo más amplia. Rachel seguía siendo mi amiga más antigua y de mayor confianza, pero también conecté con otras emprendedoras a través de programas de mentoría y eventos del sector. El aislamiento que había caracterizado mis inicios profesionales había dado paso a una familia elegida de personas que entendían tanto mi trabajo como mi trayectoria. Una fuente particular de alegría era ser mentora de mujeres jóvenes en tecnología. Una vez al mes, organizaba talleres para chicas de secundaria interesadas en las áreas STEM, compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino también la resiliencia emocional necesaria para emprender caminos poco convencionales. Mis padres creen que la informática es solo un pasatiempo, me dijo una joven de 15 años, haciéndose eco de mi propia experiencia. Quieren que sea abogada como mi madre. ¿Qué quieres?, pregunté. Construir cosas que importen, respondió sin dudarlo. Pues constrúyelas, dije,
compartiendo recursos y ánimo. Encuentra a las personas que creen en tu visión, aunque no sean tu familia, y manténlas abiertas. Ábrete a que tus padres lo entiendan. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para cenar con Jason y Sofía, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. La validación externa que una vez anhelaba había llegado en abundancia, reconocimiento en la industria, éxito financiero, incluso reconocimiento familiar. Pero descubrí algo más valioso en el camino, la capacidad de validarme a mí misma. Jason llegó primero, trayendo un pastel de chocolate casero que parecía sorprendentemente comestible y los pastelitos de emergencia de la pastelería que Sofía había predicho. Me cubrió las espaldas, admitió con una sonrisa, pero estoy mejorando. Esta vez solo activé la alarma de humo una vez. Sofía llegó con vino y noticias sobre sus planes de boda. Al reunirnos alrededor de mi mesa del comedor, la conversación fluyó con fluidez del trabajo a la boda y a los chismes familiares. De hecho, mamá está leyendo libros sobre startups tecnológicas, informó Jason. Encontré fundadores tecnológicos menores de 30 minutos en su mesita de noche la semana pasada. Más vale tarde que nunca, dije sin amargura. Más tarde, mientras nos movíamos a la sala con café y postre, Sofía me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez deseaste que las cosas hubieran sido diferentes, que tu familia hubiera reconocido tu potencial desde el principio? Lo pensé detenidamente antes de responder. Por supuesto, a veces habría sido más fácil, menos doloroso. Pero no estoy seguro de que hubiera desarrollado la misma resiliencia o claridad de propósito. Aprendí a creer en mí mismo cuando nadie más lo hizo. Esa es una base sólida. Además, Jason añadió con renovada autoconciencia, si mamá y papá hubieran estado alabando tu carrera tecnológica, podría haber crecido aún más insoportable. Nos reímos, y el sonido se extendió por encima de las luces de la ciudad. El viaje no había terminado, las relaciones familiares nunca son del todo fijas, sino que evolucionan continuamente. Serían conversaciones más difíciles, más momentos en los que los viejos patrones amenazaran con reafirmarse. Pero algo fundamental había cambiado, ya no necesitaba que mi familia viera mi valor para conocerlo yo mismo. Esa libertad me permitió aceptar su creciente aprecio sin desesperación, perdonar los despidos pasados sin olvidar las lecciones que me enseñaron y construir relaciones basadas en quienes nos estábamos convirtiendo en lugar de quienes habíamos sido. El éxito no se mide por el reconocimiento, sino por el impacto. Con ese criterio, Nestech había superado mis sueños más descabellados, mejorando los resultados de los pacientes y la comunicación sanitaria para miles de personas. Había logrado crear una vida auténtica según mis valores y mi visión, sin importar quién lo aprobara. En cuanto a la familia, la que nacemos y la que elegir, quizás la lección más importante fue que las relaciones pueden transformarse cuando les mostramos nuestro auténtico yo. No todos celebrarán tu camino, pero quienes vale la pena conservar en tu vida aprenderán a verte con claridad. Al día siguiente, mientras contemplaba la ciudad desde la ventana de mi oficina, sentí gratitud por el camino recorrido, por complicado que hubiera sido. El camino a seguir no estaba del todo claro, pero lo estaba recorriendo a mi manera, creando éxito según mi propia definición. Eso, más que cualquier adquisición o validación familiar, fue el verdadero logro. Si mi historia te resonó hoy, me encantaría saber de momentos en los que tuviste que creer en ti mismo cuando otros no lo hicieron. Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia, y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este video con él. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no sea el que otros esperan. Gracias por escuchar mi recorrido. Recuerda, el verdadero éxito no se trata de demostrar que los demás se equivocan, sino de demostrarte a ti mismo.